Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite predicar su santa y bendita palabra. Hoy, en un nuevo tema de una pequeña dosis de proverbios, el tema que vamos a tratar es: honra a Jehová con todos tus bienes. El proverbio está, y a veces uno se pregunta, ¿cómo está este proverbio ahí cuando los proverbios son para un diario vivir, para vivir una vida de triunfo, de bendición y de dirección con Dios? Dice el proverbio, y está ya en el capítulo 3, versículo 9 y 10, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero analizar este proverbio, pero viendo algunas versiones de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ver cómo la traducción del lenguaje actual traduce este versículo. Y después vamos a estar viendo algunas palabras hebreas, algunas raíces etimológicas, para entender cuál es el mensaje que este proverbio nos está diciendo. Y por qué este proverbio habla de lo que son los bienes, las primicias, los frutos. Mire, dice en la traducción del lenguaje actual, dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de todo lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Vea cómo dice esta versión: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Eso es honrar. Dale de todo lo que tienes y de todo lo que ganes. Aquí dice ganar. Allá es como cosechar, como obtener una ganancia. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Y en la otra versión dice que rebosarán tus graneros, ¿verdad? Van a rebosar, así lo dice: rebosarán tus graneros y tus lagares de mosto. Bien, en la otra versión, vamos a ver la versión, porque tenemos la versión, la 1909. Vamos a ver qué dice la versión 1909. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán ya llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la 1909. Hay otra versión, por ejemplo, la nueva versión internacional. ¿Sí? Nueva versión internacional dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Vea, otra versión, la versión traducción viviente: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Wow. Cada una de ellas, la Nácar Colunga, ¿sí? Honra a Dios de tu hacienda, de las primicias de todos tus frutos, y estarán llenos tus graneros y rebosarán de mosto tu lagar. Así, varias versiones nos habla de honrar a Dios con nuestras riquezas, con nuestras ganancias, con los frutos de nuestra tierra. En algunas versiones dice ganancias, ¿verdad? ¿Para qué? Para entender que es honrar a Dios con todo lo que tienes. Fíjate, honrar a Dios con todo lo que tienes. Vamos a ver otra versión y vamos a entrar en las palabras etimológicas que están en este versículo. Dice, en la Biblia latinoamericana, dice así: haz tu ofrenda a Yahvé, tomando de tus bienes los primeros frutos de tus cosechas. Entonces se llenarán de trigo tus graneros y tus cubas desbordarán de vino nuevo. Bien, en la versión y en las palabras hebreas que vamos a estar analizando, encontramos la primera que dice honra. Honra a Jehová. La palabra honrar es la palabra kabed. Kabed
viene de una raíz etimológica que significa sentir peso en el sentido bueno. Sentir un peso en el sentido bueno, pero es un peso rico, numeroso, suficiente, que te lleva a progresar en todo lo que tú hagas. Es como ser responsable. De ahí viene honra, ser responsable. Y cuando dice ser responsable, es honra a Dios con todos tus bienes. La palabra bienes es la palabra hon en hebreo y habla de la riqueza suficiente. Habla del trabajo y el esfuerzo que tenemos o que logramos y que hace que se haya producción, haya riqueza. Por eso cuando una persona dice, es que yo no tengo nada que darle a Dios, no puedes decir eso porque entonces uno se pregunta, entonces no tienes para comer, no tienes para vestir, no tienes para el pasaje, no tienes para la escuela, no tienes para la Coca-Cola, no tienes para los dulces. Sí tienes, pero te cuesta honrar. Te cuesta honrar a Dios con todo lo que tienes. No te está pidiendo que le des todo, sino está diciendo de todo lo que tienes, hónrale. Esos son los bienes. Y todos tenemos bienes. En una ocasión yo le pregunté a una persona que si esa persona tuviera 50,000 pesos a la mano, ¿cuánto le daría a Dios? Y dice, pastor, no los tengo. Y le digo, bueno, tienes tu coche. ¿Cuánto vale tu coche? Ay, pastor, tienes tu casa, tienes tu trabajo, tienes intereses, tienes bienes. Pero a veces nosotros como que nos cuesta honrar a Dios con nuestros bienes. Después dice, y con las primicias de todos tus frutos. Oiga, las palabras primicia es lo primero. Es lo primero en lugar, en tiempo, en orden, en rango. Es la palabra reshit, que significa cabeza, inicio. Y habla de que tiene que haber un inicio de periodo. Y cada vez va a haber un inicio, como por ejemplo, hay un inicio de semana, hay un inicio de trabajo, hay un inicio de vida, hay un inicio de mes. O sea, siempre va a haber un inicio. Y por eso la palabra primicias habla de lo primero en lugar, tiempo, modo o rango. Dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, versículo 12. Dice, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre. Dice, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Óyelo bien, fíjate cómo es esto de las primicias y cómo es esto de el tiempo. Dios cuida la tierra, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, siempre, desde el principio del año hasta el fin. Por eso dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, sirviendo a Jehová, honrando a Jehová. Porque Dios tiene sus ojos puestos sobre tu economía, sobre tu trabajo, sobre tu salud, sobre tu familia, sobre el alimento que tú tienes en casa, sobre la vestimenta. Por eso es bueno este proverbio, honra a Jehová con todos tus bienes. Job capítulo 42, versículo 12. Me gusta este libro y sobre todo este versículo está maravilloso porque nosotros sabemos la vida que tuvo Job, cómo Job fue prosperado en todo, pero después perdió todo y cayó en una grave enfermedad. Y ya cuando Dios lo restaura, dice en el capítulo 42, versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Vea esta frase, bendijo el estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas,
y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Quiere decir que Job había sido muy rico, muy poderoso, pero perdió todo y Dios reinició. Y cuando Dios reinicia algo, por eso, escúchalo bien, honra a Jehová con tus bienes, si es cada 8 días, si es cada 15 días, si es cada mes, porque se va a renovar y va a ser tu estado mejor que el anterior. Pero si tú no honras a Dios con tus bienes, no hay un inicio de periodo. Es como aquella persona que me decía, saca las camisetitas viejas para que te lleguen nuevas. Saca el vino viejo para que te llegue vino nuevo. Es una forma alegórica de decir que tienes que entregar, tienes que dar, tienes que desprenderte, honrando a Dios con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos. La palabra frutos es la palabra tebúa. Tebúa habla del ingreso, de la entrada, del producto, de la cosecha, de la hacienda, del rédito. Así que este versículo está excelente, este proverbio y esta dosis de proverbios va a ser una bendición para tu vida cuando tú comiences a vivirlo, honrando a Jehová con todos tus bienes. Éxodo capítulo 23, versículo 10, dice la escritura: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Ciertamente Dios trabaja por periodos. 7 años y 6 años y el 7º descansarás. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Y así habla de honrar a Dios de tus bienes, de tu trabajo. Cada vez que tú lo hagas es un reinicio para un mejor y próspero día, semana, año o mes. Dice las Sagradas Escrituras, hablando de honrar a Dios con todos tus bienes, dice las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 22, y quién no conoce este caso donde llegaron unas personas a tentar a Jesús y a preguntarle: Señor, ¿sí le debemos de dar el impuesto al César? Y entonces trataban de tentar a Jesús, porque si Jesús decía, no, pues hay que dárselo a Dios. A ver, hay 3 cosas aquí muy importantes que yo quiero enfocar. Primero, en ese versículo dice: honra a Jehová con todos tus bienes. Tienes que honrar. ¿Y sabes qué es honrar? Dar de lo que Dios te ha dado. Y después hay otro versículo que es un mandamiento, dice: honra a tu padre y a tu madre. Y también es dar. Y vemos 2 asuntos. El primer asunto es que vienen y tientan a Jesús diciéndole: ¿sí debemos de dar a César lo que es de César, o debemos de dar el impuesto? Y Jesús dijo: ¿qué os parece? ¿Debemos de darlo? Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Y entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mire, darle a Dios lo que es de Dios. Por eso dice: honra a Jehová con todos tus bienes. Darle a César, que es gobierno, pagar tus impuestos. Pero honra a tu padre y a tu madre es dar también. ¿Por qué? Porque dice Jesús que los judíos habían invalidado este mandamiento, dando a entender que lo que le tenían que dar de ayuda a sus padres, se lo daban a Dios, diciendo: don mío para Dios. Y así entonces no honraban a sus padres los judíos. Y eso pasa con muchos de nosotros, que no estamos honrando a Dios
ni honrando a nuestros padres. Bueno, yo estoy enfocado en ese versículo, honra, pero hay muchas personas que les cuesta, que cuando se trata de dar a la iglesia, al pastor, dicen, es que yo no le voy a dar al pastor, es que yo no voy a dar ya para la iglesia, es que yo... A ver, ahorita vamos a explicar qué es esto de honrar a Dios y por qué la forma de honrar es dar y a dónde lo vamos a dar. Primero, dice en 2 Corintios 9:7, y esto es importante porque hay un principio ahí. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiere decir que honrar a Dios es una forma gozosa, alegre, de expresarle nuestro agradecimiento por todos los bienes que Él nos ha dado. No puedes dar con tristeza o por necesidad. Tienes que darlo con gozo, con alegría, con regocijo. Ese es un principio. Cuando tú piensas que estás dando y al estar dando estás pagándole al pastor para que prepare un mensaje especial para ti, donde te aplauda, donde no te regañe, donde no te llame la atención, estás mal. El diezmo o la ofrenda que tú llevas a la casa de oración no es para comprar al pastor, no es para pagar el salario del pastor. Eso que tú das le pertenece a Dios. Dice la escritura en Malaquías capítulo 1, porque en Malaquías tuvieron ese problema. El problema es que Dios le había dicho a los sacerdotes que ellos tenían que ofrecer a Dios ofrendas y sacrificios. Y dicen en Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vea la exhortación que Dios le da a los sacerdotes que menospreciaban los sacrificios, la mesa del Señor, y que ofrecían ofrenda mala. Oiga bien, de mala gana, mala, sin gozo, sin amar a Dios, sin honrar a Dios. Es importante entonces que nosotros aprendamos a hacerlo de corazón. Tengo un caso muy importante y es el caso de David. David una vez pecó, ofendió a Dios haciendo un censo. Dios castigó a la nación. Y dice la escritura que entonces Dios estaba por destruir la ciudad cuando clama David y se detiene la espada de Jehová. Y en ese momento David decide levantar un altar y entonces quiere comprar la tierra donde sucedió ese hecho. Y va y habla ante el propietario de esa tierra y le dice, véndeme esa tierra porque yo quiero dedicarla a Jehová, quiero hacer un altar, quiero dedicar porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Y entonces aquel hombre que amaba y apreciaba al rey le dice, tómala, te la doy, es tuya, te la regalo. Y dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, dice la escritura en el versículo 23 y 24, todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey.
Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Qué hermosa frase la de David cuando dijo: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Es cierto, hay personas que les cuesta ofrendar, diezmar, cooperar para la obra, para la construcción, para el ministerio, para la obra misionera. Hasta les cuesta cooperar cuando es una convivencia en la cual todos van a comer, todos van a alimentarse. Por esa razón, tú no debes de escatimar, tú no debes de preocuparte en que si el otro gastó o no gastó, tú da honrando a Dios. Dice la escritura en Levítico 27, algo muy importante también. Levítico 27, versículo 30. Levítico 27, Levítico capítulo 27, versículo 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa delicada a Jehová. Algo muy importante: el diezmo no es de los pastores, es de Jehová. Por eso cuando tú lo presentas, no lo presentes como si estuvieses pagando un servicio al pastor o comprando su conciencia o su mensaje. Tú tienes que ofrecerlo a Dios. Ahora, entonces, si lo voy a ofrecer a Dios, ¿por qué lo tiene que recibir el pastor? Porque Dios dijo después en el capítulo 18 de Levítico que el diezmo Dios se lo daba porque es suyo. Aquí lo acabamos de leer: el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es. Y después entonces en el capítulo 18 de Levítico, versículo 21, dice: y no des, 18, Levítico 18, 21, Levítico, estamos en Levítico 18, no, creo que me equivoqué, sí, ahorita se lo doy. ¿Por qué? Porque habla que el diezmo Dios se lo daba a los levitas por su servicio a Jehová. Y esto es importante porque ciertamente ya entendimos que el diezmo le pertenece a Dios, pero ahora Dios dice que se lo da ¿a quién? A los levitas. Y mire que hay un versículo muy bueno también en en Lucas 27:31. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, o sea, si tú dices no lo voy a dar, lo voy a rescatar, entonces le tienes que añadir la quinta parte de su precio por ello. Por ejemplo, si el diezmo era un buen fruto y dices, wow, este fruto lo puedo vender. No, es para Dios. Y entonces dice que si tú lo querías rescatar, tenías que pagar la quinta parte de él. Es 18 Números, me equivoqué, no era Levítico, es Números 18:21. Dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Oiga, todos los diezmos yo se los he dado a los hijos de Leví por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que bien importante, honra a Jehová con todos tus bienes. Trae los diezmos, no son para el pastor, no le pertenecen al pastor, le pertenecen a Dios. Los presentas a Dios, pero lo recibe el pastor porque Dios dio la orden de que Él ha dado los diezmos a sus siervos. Vea, pero mire, ya voy a concluir. Es importante esta dosis de proverbios, porque es sabiduría, porque es tu estilo de vida, porque si tú lo haces, como dice aquel refrán, había un hombre que loco parecía
entre tanto más daba, más tenía. ¡Wow! Había un hombre que loco parecía, entre tanto más daba, tanto más tenía. Hazlo de corazón. Dios honró a una mujer, nosotros conocemos la historia, de aquella viuda, porque Jesús estaba sentado ahí delante del arca de las ofrendas. Y dice que la escritura que todos daban de lo que les sobraba. Honrar a Dios no son sobras. Honrar a Dios es algo, como dijo David, algo que te cueste. Sí, algo que te cueste. Y es honrarle. Porque entre más tú honras a Dios, más bendición tendrás. ¿Y qué hizo? Dice que todos los ricos daban. Y todos daban de lo que les sobraba. Pero llegó una mujer que depositó unas monedas ahí. Y Jesús honró más a esta mujer diciendo, esta mujer dio todo lo que tenía. Esto vale más que todo lo que han dado estos. Oiga, Dios ve el corazón cuando tú das. Dios ve y ve lo que dice la escritura. Dios honra a los que le honran. Por esa razón, yo quiero que tú grabes muy bien este versículo y que sea una dosis gloriosa, maravillosa de bendición para tu vida. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oiga bien, tus lagares rebosarán de mosto. Habla de bendición, habla de prosperidad. O te doy el versículo del lenguaje actual. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de todo lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Dios bendiga tu vida. Espero que esta palabra sea de gran bendición, la pongas en práctica. Espero que honres a Dios con tus bienes y espero ver y que tú mismo testifiques cómo Dios te ha honrado. Honra a Jehová porque Él honra a los que le honran. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Pastor Luis Miguel Talavera Fentanes, y nos vemos en la próxima edición de esta serie de una pequeña dosis de proverbios. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo.